Alguien que ha estado desde hace muchos años en Radio Península hablando sobre lo que estaba pasando en el río La Villa, porque esto no ha sido nuevo, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo y hay gente que la ha estado denunciando. Don Elpidio Vega, bienvenido y buenos días. Buenos días, estimado. Active su cámara. Activa la cámara, don Elpidio, para empezar la entrevista, porque pues a mí me consta que usted ha sido una de las voces críticas de ese manejo tan poco pues, contundente que ha tenido Mi Ambiente, que ha tenido el MIDA, que han tenido las propias alcaldías de Macaracas, en su caso, y como el corregimiento de Llano de Piedra. Don Elpidio Vega, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia del canal. Saludos desde acá, desde Llano de Piedra. Sí, bueno, Fernando, esto, como usted lo dijo, esto no es de ahora. Nosotros venimos confrontando prácticamente desde el inicio del año 2000, aunque tiene un poco más porque estos proyectos empezaron como pequeños chiqueros, como llamamos acá, y la costumbre era colocarlos a las orillas de los ríos. Luego entonces fueron creciendo y para el año 2010, 2012, sí, se hace más agudo el problema. Nosotros como ciudadanos de la población de Caracas llegamos a recopilar una serie de documentos del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Salud, recomendaciones de el MIDA, de la Defensoría del Pueblo, de quejas de ciudadanos, de pobladores del área. Yo tengo notas que la tengo aquí en mano, del Hospital de Macaracas del año 2014, en donde ellos emiten una nota a la directora en ese momento, Nair Cedeño, sobre el tema de que no se aguantaban los olores en el Hospital de Macaracas. O sea que estamos hablando, luego, entonces, don Elpidio, estamos hablando que desde el 2014 comienzan a emitirse notas por parte de algunas organizaciones, y en este caso también el hospital, del mal estado del agua. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Bueno, el grado de responsabilidad que se ha dado y seriedad para brindarle esa agua de calidad a la población de Azuero. Sí, cómo no. Aún un poco más antes, 2010, tenemos la queja de un ciudadano que vino a visitar Llano de Piedra, apellido Barba, en donde él emite una nota y se queja ante la Defensoría del Pueblo. Esta, a su vez, le hace la solicitud a Mi Ambiente, en ese tiempo ANAN, y al Ministerio de Salud para que se hagan las investigaciones. Luego, en el 2014, nosotros, viendo todo lo que se estaba dando con respecto a la contaminación, nos organizamos como pobladores, un grupo de personas, y levantamos un comité para enfrentar el problema y para hacer de apoyo a las instituciones en ese momento. Lamentablemente las instituciones regentes de este tema en ese tiempo no nos veían como sus aliados, sino que nos veían como sus enemigos. Dígase el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, que lamentablemente en ese tiempo el director provincial era de aquí de Macaracas y que conocía la situación que se estaba enfrentando con los malos olores en todo el poblado. Porque yo tengo, después de eso se dieron recomendaciones a algunos porcinocultores por este tema y se le dieron por escrito por parte de Mi Ambiente, el Ministerio de Salud, que yo tengo documentos desde el 2002 de quejas de los pobladores del poblado, y se le dieron recomendaciones a ellos. Y dentro de estas recomendaciones que hay, don Elpidio, desde el 2002, ¿tiene un registro de cuántos fueron sancionados? ¿Qué tanto se tomó en cuenta esas recomendaciones? Porque no es para exagerar ni tampoco para especular, pero nosotros venimos escuchando, sobre todo de los santos que estamos vinculados a nuestra familia, de cantidades de personas que viven enfermas. Se habla de casos incluso, y sin exagerar, de cáncer, y uno no sabe hasta dónde puede llegar la situación de estar consumiendo por tantos años, porque estamos en el 2025 y estamos hablando desde el 2002 que se reciben esas quejas de personas enfermas, y una población, podemos estar hablando
que posiblemente esté enferma porque no se tomaron los correctivos. ¿Qué tanto tiene usted o usted tiene conocimiento de registros de esas sanciones y esas recomendaciones que fueron aplicadas? Bueno, la doctora Nair Cedeño en su momento suspendió 7 proyectos cuando nosotros iniciamos la lucha, porque inclusive tuvimos que cerrar calles, tuvimos que cerrarle las oficinas en una ocasión, porque llegamos para recibir información, no nos atendió, prácticamente nos echó de las oficinas y nos dijo que fuéramos a conversar con la asesora legal. Nosotros nos organizamos 3 días después y nos presentamos ante las oficinas de ella, le cerramos las oficinas, llevamos 4 recipientes llenos con caca de puerco para que ella entendiese de que eso no se aguantaba. Luego, posterior a eso, porque habían cerrado temporalmente 7 proyectos y voluntariamente cerró uno. Cerraron el proyecto que estaba frente al hospital de Macaracas, cerraron el que estaba a la salida hacia Llano de Piedra y los demás les dieron adecuaciones. Pero yo tengo aquí en mis manos documentos que después que les daban a ellos recomendaciones, cuando iban a hacer las inspecciones, encontraban la misma cantidad de cerdos, no habían, porque les recomendaron que redujeran la cantidad de cerdos, no lo hacían, encontraban derrames, porque yo lo tengo aquí, y nunca hicieron las adecuaciones, porque la oportunidad se les dio. No, nosotros nunca hemos estado en contra de la producción. Claro. A lo que nosotros siempre nos hemos opuesto es a la contaminación. Yo tengo audios del 2012 de un especialista, Jaime Johnson, en donde él cataloga ya al río Estibaná a convertirse como una cloaca, como el río Juan Díaz, porque ya ni los animales querían tomar agua en el cauce del río. Nos estaban afectando definitivamente y nosotros lo advertimos. Fuimos al puente del río La Villa, lo cerramos. Cerramos las oficinas del Ministerio de Ambiente en Las Tablas, siendo el director regional de aquí de Macaracas. Pero en ese tiempo no se nos atendía, muy poca respuesta, solamente se dieron esos 2 cierres y uno voluntariamente. Ahora, en el año 19 se dio la orden de cierre definitivo por incumplimiento de distancia, porque el decreto 71 del año 64 establece que este tipo de proyectos no deben estar a menos de 300 metros. Y yo tengo en mis manos en donde el proyecto que está en Llano de Piedra manifiesta que está a 40 metros. Si no pueden adecuar o no han podido adecuar en tantos años, dígame, ¿cómo van a adecuar la distancia si el proyecto ha estado siempre a 40 metros? Los olores no se aguantan, los olores no tienen límite de distancia. Entonces, yo tengo aquí en donde dice 40 metros del poblado en Llano de Piedra. Además de eso, se encontró derrames que iban en ese proyecto hacia Río Tebario, porque esa es una verdad que dijo el diputado. Él dijo que el proyecto de ellos aquí en Llano de Piedra no derrama las aguas hacia el río Estibaná. Es cierto, no lo derrama o no lo ha hecho o la contaminación al río Estibaná, pero sí al río Tebario, porque yo lo tengo plasmado aquí en su momento, en el 2012, encontraron derrame, y habla taxativamente, dice, derrame hacia la fuente hídrica, el río Tebario. Entonces, no es cierto cuando hablan de que nunca es contaminado, cuando nosotros tenemos documentos que en el año 2012, 2013 encontraron, se dio una muerte de peces en el río Estibaná, llegaron, hicieron las investigaciones y el mismo dueño del proyecto aceptó que sí es cierto. Yo aquí tengo un proyecto, tenía 40 años de estar recogiendo la caca de los puercos, consiguió una pala y desbordó toda esa tira arriba de Estibaná. Pero la pregunta, don Elpidio, es que a nosotros nos causa realmente indignación. Es decir, ¿cómo los pueblos se dejaron envenenar de esa forma? Porque sí, los santeños siempre hemos tenido fama de aguerridos, de valientes, de un montón de cosas. Y tienes esta gente envenenando toda la provincia y no pasaba nada. Bueno, pero aquí yo dije al principio que las instituciones en donde nosotros acudíamos como apoyo, los que nos veían a nosotros como enemigos,
ya no nos querían atender en las oficinas. Nosotros nos reunimos con el ministro en ese entonces, Terriente, nos reunimos con el ministro Mayo, y no se pudo, o sea, se pudo lograr muy poco porque la influencia económica y hay otros factores, porque aquí el asunto del vertedero, es cierto, el vertedero ha sido un foco de contaminación, pero el foco de contaminación del vertedero no vierte antes de la toma de agua de Macaraca, es mucho más abajo, contamina, sí, pero a lo que es al afluente río Estibaná y luego este vierte al río La Villa, pero lamentablemente el vertedero que le ha tocado, escucho al alcalde quejándose del asunto de la situación de que no hay recursos, un municipio subsidiado, pero hace unos meses atrás le exoneraron a una empresa que construye el alcantarillado de Macaraca, $95,000. ¿Cómo un municipio subsidiado? Que ese dinero pudo haber servido para comprar un terreno y adecuar el vertedero, porque está incrustado en una de las reservas más antiguas del país, sí, el Colmón. Del Colmón. Eso es otro absurdo. Explíqueme usted cómo van a hacer el vertedero de basura dentro del área protegida, tal vez una de las primeras de toda la historia del país. Es más, cuando se creó el Colmón ni siquiera existía Panamá como república. Fernando, no solamente eso, nosotros tuvimos que hacer una lucha para que no llevaran los puercos que morían en los proyectos porcinos, porque los botaban en el vertedero. Y nosotros tuvimos que tomar fotos cuando llevaban los puercos que morían en los proyectos, los botaban en el vertedero. Y ahora que usted menciona, don Elpidio, el tema de los puercos, hemos escuchado varias versiones de los productores, precisamente porcinocultores, que aseguran que se está haciendo una cacería de brujas hacia el sector para culparlos de la realidad de la crisis del agua que se vive en estos momentos en Azuero. Usted tiene todo registrado y lo felicito, bien documentado desde el día cero que comenzaron a salir las quejas, las denuncias de los pobladores, sobre todo hacia el área de Los Santos. ¿Qué versión o qué opinión usted le merece sobre la molestia que tienen algunos grupos de productores señalando que por qué se le está endemoniando básicamente al sector por esta crisis cuando la realidad es otra? Bueno, yo creo que si hay 120,000 personas molestos porque no tienen agua y que hace más de 11 años nosotros levantamos un programa de radio advirtiendo a la población, hicimos cartelones, yo tengo fotos de cartelones en donde cerrábamos las calles, en donde le advertíamos a La Villa, a Guararé, Las Tablas, a Chitré sobre el tema de la contaminación. Nunca nos apoyaron, nos dejaron solos, prácticamente en Macaraca se levantó solo, y lo que hemos logrado hasta ahora ha sido con el esfuerzo de un grupo de ciudadanos que nos hemos organizado. Tenemos un programa de radio para ilustrar, para dar docencia a la gente, pero es muy difícil cuando se lucha con el poder económico. Esto no es asunto de cacería de brujas. Si yo tengo documentos, yo tengo una cantidad de documentos increíbles. Cuando nosotros nos metimos a defender las fuentes hídricas, teníamos la documentación adecuada. Es más, Fernando y compañera, a nosotros nos demandaron, al compañero que me acompaña en la emisora, nos demandaron porque dice que nosotros los estábamos calumniando, que nosotros estábamos haciendo calumnia. Buscaron al doctor Silvio Guerra como su abogado, 5 porcinocultores se unieron, nos demandaron al Ministerio Público por calumnia e injuria, pero cuando se dieron cuenta que las pruebas que tenían eran más de 6 meses, porque ellos empezaron a recopilar de las grabaciones que nosotros hacíamos en el medio para tenerlos como prueba, pero tenían pruebas de 6 meses. ¿Y qué era la prueba que tenían? Los documentos que nosotros leíamos del Ministerio de Ambiente, recomendaciones del Ministerio de Salud, recomendaciones del MIDA, recomendaciones del IDAN. Y cuando ellos se dieron cuenta que la demanda no procedía, el día que me tocó a mí presentarme ante el Ministerio Público, ese día antes ellos habían retirado la demanda. Es decir, hasta dónde esto ha llegado. Claro. Decir que nosotros los estábamos demandando cuando teníamos las pruebas de que sí habían estado contaminando, de que sí habían estado llevando líquidos de porqueriza, porque cuando se hizo el consejo
aquí en Macaracas, por parte en el gobierno de Vargas, la directora o la ministra Mireya Endara en ese entonces lo dijo públicamente. Pero a ella no se atrevieron a demandarla. ¿Por qué ahora no se han atrevido a demandar a todos los que los han señalado? Nosotros no estamos diciendo que son los únicos. Esto es un problema que tiene muchos factores. Sí. Pero también sabemos que los informes que yo tengo y que nosotros tenemos en mano hablan de materia fecal, orgánica y fecal. Eso, la materia fecal no se produce de los árboles. Y con tantas pruebas, don Elpidio, con tantas pruebas que se tiene, no sé, se tiene previsto presentar demandas, denuncias a las autoridades correspondientes, Ministerio Público, para que se investigue y se castigue tantos años de sufrimiento y zozobra que tiene la población de Azuero, en Los Santos, en Herrera, por esa agua que al final está impactando a ambas provincias desde el punto de vista de salud primordialmente y económico, porque un lugar donde el agua no es adecuada para el consumo, eso ahuyenta al turismo. David Vergara, asesor del Ministerio de Ambiente en la provincia de Los Santos, presentó una denuncia al Ministerio Público en Macaracas después que nosotros hicimos un cabildo abierto en el gimnasio del colegio de Macaracas, Rafael Antonio Moreno. Él presentó junto a un grupo de los miembros de la comunidad ante el Ministerio Público una demanda. ¿Qué pasó con la demanda? No se sabe. Imagínense que si nosotros tenemos por parte del Ministerio de Salud una resolución de cierre definitivo, sí, que lo dictó la doctora Itza Barahona de Mosca, de cierre definitivo. Yo pregunto, ellos apelaron a la Corte, pero ¿dónde está el cumplimiento del cierre definitivo? ¿Por qué ahora le han cerrado? Claro, es lógico, estaban contaminando y se le comprobó, pero si nosotros tenemos desde el 19 una orden de cierre definitivo por incumplimiento y la distancia nunca jamás la van a poder mejorar porque están a 40 metros, eso claro, significa que los 300 metros están muy distantes. Entonces, pero la pregunta, don Elpidio, es no solamente que no van a poder mejorar la distancia, sino que se les cerró, o están cerrados, creo, sí, en este momento. ¿Qué va a pasar con todo lo que los macaraqueños, villanos, chitreanos han tenido que gastar en botellas de agua, en toda la afectación económica que ha tenido? Y no se ha investigado qué ha provocado, pues, de toda esta contaminación, esta agua contaminada en incidencias de enfermedades crónicas en el área de Azuero. Que viene de años. Que viene de años. Sí. Nosotros esta semana que pasó, mi familia, mis nietos tuvieron que acudir al hospital con diarrea, con vómitos, y la verdad que sí se ha dado cantidad de vómitos y diarrea durante esta semana, porque se los digo con prueba, porque a mí me tocó llevar a mi nieto de 3 años y 8 meses al hospital, que no paraba con vómitos, porque el niño no tiene control, el niño se baña y siempre claro, coge el agua en la boca, y tuve que llevarlo deshidratado por la cantidad de horas que había estado también en la noche vomitando, y creo que es un problema de toda, o sea, de las provincias de Herrera y Los Santos en este tema, porque nosotros siempre hemos conocido también lo que se dio con la tracina, es decir, que el río Estibaná, como lo dijo Jaime Johnson, estuvo a punto de convertirse en una cloaca. Yo creo que con todas estas presiones que se han hecho se ha logrado algo, porque se le colocaron algunos biodigestores, ahora los encontraron y algunos no los tenían conectados, encontraron derrames inclusive en donde tenían estos biodigestores y tuvieron que cerrar proyectos ahora en esta fecha. Entonces, yo creo que el descuido de los productores en este tema, viene el aguacero, viene la creciente, vamos y abrimos las llaves, desaguamos un poco la tina, porque el asunto es ese, Fernando. ¿Quién puede controlar una gran cantidad de líquido todos los días en una tina en donde tiene un límite? Claro. Entonces hay que buscar la forma de cómo bajar el nivel en las tinas de oxidación que tienen. Bueno, estamos hablando con Elpidio Vega, él es ambientalista y es uno de los primeros en estarse
en dar el campanazo de esta contaminación por porcinocultores hacia los ríos, bueno, afluentes de la Villa y el río Estibaná. Así que don Elpidio Vega, quien es una autoridad, pues, y alguien con autoridad como denunciante de que esto estaba ocurriendo y lo viene haciendo desde el año 2002. 2002, imagínate, o sea, eso tiene muchísimos años. 2002 las primeras denuncias. Así es. Y lo peor del caso es que los primeros papeles se dieron o se entregaron, las primeras cartas específicamente de pruebas que había una contaminación importante fue el 2010, ni hablar 2014, y mira cuántos años han pasado y hoy por hoy estamos viendo que la situación es más crítica y tenemos